Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Hola, profe. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Bueno, eh, bueno, frente a las notas, ¿tienen algún reparo? ¿Tienen alguna cuestión que quieran hablar antes de iniciar? Profe, Ninfa, buenas Sí. noches. Hola, Ninfa, ¿qué tal? Profe, una cosita para la exposición, ¿cuándo iniciamos? ¿Dentro de 8 días? Permíteme, miro. La exposición está programada para el 12 de junio. O sea, Eh, profe, este tema de exposiciones hasta el 12 de junio. sí. Yo creí que iniciamos la otra semana. Entonces, y su merced me puede verificar si es para el 12 de junio. Lo que pasa es que mi compañera Dayana, ella tiene turnos a veces hasta las 10 de la noche. Entonces, como para ella cambiar el turno. Entonces, si su merced nos diera una fecha así como exacta, y nosotros entonces para que ella se programe. Ok, entonces, bueno, voy a aprovechar entonces, voy a compartirles el archivo. Básicamente, digamos que los temas están programados de la siguiente manera. El grupo uno es Ana del Pilar Bustos con Gloria Marcela Franco. Van a hablar acerca de lo que es la planeación tributaria internacional y abuso en los convenios de doble imposición. Eh, María Eugenia Correa con Edilia Prieto van a hablar acerca de lo que es el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios según la OCDE. Aquí yo tengo marcado en esta columna quiénes van a hacer exposición. Como somos tantos, no podemos, digamos que no me alcanzaría una sesión para que todos se expusieran, porque es posible que finalice un tema y se inicien preguntas, entonces eso nos puede dilatar un poco el tema. Entonces, únicamente tengo programados 2, 4, 6 grupos para que hagan exposición. Los otros, que por lo general han sido personas que están solas, que van a realizar la actividad de manera individual, lo van a hacer vía video, ¿ok? Entonces, el grupo número 3, que lo conforma Esperanza Díaz y Diana Paula Morales, van a hablar acerca de en qué consiste el 3D Shopping. El grupo 4 lo conforma Silvia Eugenia Vaquero y Denis Rocío Romo. Van a hablar acerca de las ventajas y desventajas que trajo la ley 2277 y sus cambios más significativos. El grupo 5 que lo conforma María Alejandra Solarte y Jorleni Fajardo. Van a hablar acerca de lo que es la lucha del derecho internacional tributario contra la planeación fiscal agresiva. Y el último grupo, que eres tú, Ninfa, hablarán acerca de lo que es la obligación de revelar esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva en el ordenamiento colombiano. Esas exposiciones están programadas para realizarlas el día 12 de junio. El- eh, digamos que la entrega de actividades es hasta el 11 de junio, pero pues por un día más yo preferí correr esas exposiciones para el día 12 y digamos que los que van a hacer el video, ellos sí me tendrían que entregar la grabación el día 11, pero los que van a hacer la exposición acá en clase, la manejamos para el día 12 de junio, ¿ok? Listo, Sí, profe. señor. Profe, ¿el Sí, video tiene que tener una duración de cuánto tiempo? por ahí unos 10, 15 minutos. Listo, gracias. Ok. Profe, ¿me podría asignar un tema para la exposición? Eh, y no me habías escrito para... No. Sí, yo le mandé un correo cuando usted lo envió, creo que el fin pasado, y le respondí para que me asignara un tema, pero no he recibido correo.
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y la evaluación en qué tiempo queda activa? O sea, ¿que quedaría hasta el 11 o luego el 12? ¿O en esta vez No, no no, va a no. haber? No. El examen se va hasta el 11. ¿Ok? Examen, la fecha que es para el día del cierre, el domingo 11, se activa desde las 00 horas hasta las 24, hasta las 23:59. Y la exposición es la única que corrí para el día 12 de junio, porque es un lunes. Entonces, pues no lo vi tan relevante, digamos, que empezar dentro de 8 días las exposiciones, sino dedicarlo solo un día y yo aprovecho para hacer la otra sesión y de esta manera pues vamos ganando tiempo, ¿ok? Listo, profe. Entonces, Profe, todas las pero entonces exposiciones esos quedan para temas, el 12 de junio, ¿cierto, profe? Todas. Sí, 12 de junio. profe, y esos temas Listo. no entran para el examen. No porque el examen es el día antes, entonces no, entraría para el tercer examen, ¿ok? Listo, profe. ¿Había alguien que tenía la manito levantada? Entonces, Verónica, el tema que te corresponde es aplicabilidad de la planeación tributaria en los precios de transferencia. ¿Listo? Te lo voy a mandar al correo. Sí, profe, gracias. Y entonces te corresponde realizar un video. ¿Listo? Listo. Listo, ahí quedó. Bueno, frente al tema de, bueno, las calificaciones ya están publicadas en la plataforma. Ahí las pueden, bueno, yo creo que ya todos las tuvieron que haber visto. Eh, y pues básicamente es tips para la exposición y tips para los videos. Por favor, no vayan a leer, no vayan a publicar diapositivas con mucho texto. Y suena contraproducente cuando me vieron ahorita en procedimiento tributario poner artículos y todo eso, pero digamos que en ese tipo de situaciones tengo que colocar la norma para que la puedan leer y quede de pronto también en la grabación y ustedes puedan hacer uso de ella. Pero para este tipo de temas, sí en la medida de lo posible, hay que procurar como hacer más, eh, de pronto apoyarse en un ejemplo para dar a entender el tema. Los temas no son fáciles, ¿sí? Yo los voy a reforzar más adelante. Yo voy a hablar de trading shopping, voy a hablar de precios de transferencia, voy a hablar de toda esa temática. Incluso hoy tenemos algo muy similar, muy parecido, que es como un abrebocas a todos esos temas de los que ustedes nos van a hablar en las exposiciones, pero que yo también voy a reforzar. Y básicamente lo que quiero es que sean unas exposiciones muy al punto, porque es que como son tan cortas, y si ustedes ponen mucho texto, ustedes se ponen a leer, nosotros como oyentes o espectadores también nos ponemos a leer, y si de pronto usted empieza a explicar algo y no hemos terminado de leer, nos perdemos de eso. Entonces, creo que es más funcional si lo hace con un ejemplo, con una gráfica. Trate de robarse la atención de los espectadores y verá que nos va a tener cautivos, va a ser una exposición muy interesante y le vamos a sacar el máximo provecho. Bueno, hoy, como les digo, la sesión se denomina eh, realización de un óptimo proceso de planeación tributaria.
Entonces, básicamente, digamos que en nuestro país, bueno, no solamente en nuestro país, en Colombia y en todos los otros países en vía de desarrollo, eh, por ejemplo, los países de la región, toda América Latina, son países en vía de desarrollo, unos más adelantados que otros, pero digamos que seguimos siendo países en vía de desarrollo. Eh, digamos que en ese tipo de países, la carga tributaria que deben enfrentar las empresas es un factor decisivo a la hora de que, a la hora de poder planear o diseñar sus estrategias de negocios. Por eso es que la planeación tributaria se vuelve en una herramienta eh, fundamental para el buen funcionamiento de ese tipo de organizaciones. Y en esta sesión vamos a abordar algunos conceptos que resultan ser clave para realizar, como les digo, un óptimo proceso de planeación tributaria. Por ejemplo, responderemos preguntas de cómo nace la obligación tributaria, qué es la evasión, qué diferencia hay frente a la ilusión, cómo hacer un proceso de optimización. Entonces, digamos que frente a esas 4 preguntas nos vamos a mover durante la sesión. Y hay que mencionar también que una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es precisamente la de pagar el impuesto de renta de acuerdo con los plazos definidos en ¿qué? En ese calendario tributario que emite la DIAN. Y ahí hay que resaltar que el valor a pagar por dicho impuesto puede ser disminuido mediante la aplicación de una serie de beneficios tributarios, pero eso hay que hacerlo con mucho tacto. O sea, eso no es que aplique para todo el mundo. Obviamente, pues yo puedo hacer cálculos y digamos que los impuestos para personas naturales se estima, se eleven en este periodo, ¿sí? Porque digamos que aquí todavía nos rige la reforma tributaria de Duque, no la de Petro. Esa de Petro rige para el año gravable 2023, ¿sí? Y vamos a presentar apenas declaración de renta para el año gravable 2022. Y esa declaración le redujeron mucho los topes de descuentos. Entonces, lo que va a hacer eso es que nos va a elevar el pago de impuestos, ¿ok? Entonces, hay que tener mucha precaución. Trate de conseguirse esos Exceles que ya hay por ahí en el mercado, en donde le permiten a uno de una manera mucho más óptima realizar esas declaraciones de renta, pues como para que tenga eso mucho más claro y le salga mucho más automática esa declaración. Pero digamos que ahí el castigo que nos dejó Iván Duque por todas las protestas fue ese, el de que a las personas naturales se nos va a elevar el pago de impuestos por este año. Bien, para realizar, volvamos a la planeación tributaria, porque si no se me aburren, o bueno, se me entristecen. Para realizar una planeación tributaria, pues hay que tener varios conceptos claros. Por ejemplo, ¿qué es la obligación tributaria? ¿Sí? Digamos que la obligación tributaria nos dice que la Constitución política, o sea, miren de dónde viene, de la Constitución. Esto no es una ley, no es un decreto, es la Constitución, es la que establece que son los ciudadanos y las personas las que deben contribuir al funcionamiento de los gastos, al financiamiento, perdón, de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. A su vez, el Estatuto Tributario establece que los contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. De esas definiciones, es bien importante rescatar 2 elementos. El primer elemento es la sujeción pasiva de los tributos. Digamos que, ¿qué es eso de la sujeción pasiva? Es cuando la ley determina que una persona en particular está obligada a pagar un impuesto y además le establece las condiciones bajo las cuales esa persona está obligada a pagar un impuesto. Y el segundo elemento es el hecho generador. Ese hecho generador, ¿qué hace? Ese hecho generador me determina las circunstancias, pueden ser circunstancias de modo, lugar, tiempo, en las que se entiende que un tributo nace a la vida jurídica y ese sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes, estamos obligados ¿a qué? A realizar el pago, a realizar la declaración. Hay contribuyentes que están obligados a realizar el recaudo, por ejemplo, los que son agentes retenedores,
Ellos tienen que recaudar el impuesto para luego declararlo y pagarlo o devolvérselo al Estado. Entonces, digamos que aquí viene lo que es el concepto de la obligación tributaria. Ese es un concepto que se vuelve importante. ¿Por qué? Porque de ese concepto de obligación tributaria es que se desprenden tres conceptos que generalmente son mencionados cuando realizamos un proceso de planeación tributaria. El primero de ellos es la evasión. La evasión, pues, como su nombre lo indica, es evadir una responsabilidad. En este caso, evadir la responsabilidad o la obligación tributaria. Esa evasión puede darse por muchísimas causas. De hecho, es común en muchos países, incluido Colombia, que la evasión en términos prácticos, digamos que es cuando un contribuyente, a pesar de que cumple como sujeto pasivo, es decir, está obligado a presentar la declaración de un impuesto y a pagarlo, y se cumple ese hecho generador, ¿qué pasa? Que él opta o decide no realizar el pago o el recaudo de ese impuesto. ¿Ok? Eso es evasión. Pero también tenemos lo que es la elusión. Y la elusión es un concepto completamente distinto de la, digamos que de la elusión han nacido nuevas políticas frente a lo que son las estrategias de planeación tributaria. La elusión es construir una serie de estructuras jurídicas que resultan ser viables, ¿sí? Son unas estructuras legales, pero cuyo propósito es desviar los puntos en los cuales se puede cumplir el hecho generador o la sujeción pasiva. ¿Okay? O sea, yo trato en esa ilusión mover, desprenderme un poco o de ese hecho generador o de que yo me convierta en un sujeto pasivo. ¿Ok? Básicamente, digamos que, bueno, no solamente aplica con desprenderme del hecho generador o dejar de ser un sujeto pasivo de ese impuesto, sino que también en algunos casos puedo llegar a evadir lo que, bueno, a sacarle el cuerpo o a esquivar la causación del impuesto. Es decir, algunos contribuyentes que crean toda una estructura o todo un marco en virtud del cual, atendiendo estrategias 100% legales, no se dan ni el hecho generador, no se da ni la causación, ni se da la sujeción pasiva de un impuesto. Entonces, mire que es una estructura, y eso no se lo inventa pues un contador porque ahí estaba yo echando globos, no, eso lo hace todo un equipo con el único objetivo de poder cumplir esas tres condiciones. Que no se dé el hecho generador, que no se dé la causación del impuesto y que usted no quede como sujeto pasivo de ese impuesto. ¿Ok? Hacia allá va dirigido la ilusión. La ilusión es mucho más elaborada. La ilusión requiere todo un equipo, no sé si interdisciplinario, pero sí por lo menos un equipo entre abogados tributaristas y contadores. Y obviamente pues la gerencia para poder mirar cuál es la figura que más conviene en determinado caso. Eso lo vamos a ver mucho con el 3D Shopping, lo vamos a ver con los precios de transferencia. Entonces, pues digamos que ahí vamos a tener muchísima más claridad sobre el tema. Entonces ya tenemos estos dos temas que son el coco para la DIAN, la evasión y la ilusión, pero tenemos un tercer concepto que se llama la optimización. Esa optimización, digamos que es un concepto nuevo y básicamente tiende a ser una forma de planeación en la cual el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación tributaria. O sea, porque yo esté realizando optimización tributaria no significa que yo estoy practicando elusión tributaria. Son dos cosas totalmente diferentes. La optimización tributaria es el proceso de planeación que casi todos los contribuyentes realizan de forma tal que puedan atender las reglas tributarias, sin que eso pueda llegar a entenderse como de pronto un abuso tributario por parte de la DIAN y que por haber sido catalogado o haber sido entendido como un abuso tributario pueda llegar a tener algún tipo de efecto en su carga tributaria. Entonces, básicamente estos son los tres elementos o estos tres elementos, digamos, que han generado que surjan nuevas perspectivas en el mundo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces esa planeación tributaria puede caer
o bien sea en la evasión o bien sea en la elusión. Y en estos casos, ese tipo de prácticas están sancionadas por la ley. ¿Ok? Una pregunta que siempre se realiza en el marco del proceso de planeación tributaria es básicamente, ¿será que la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que toda planeación tributaria va orientada a reflejar o cuantificarse en términos monetarios? Profe, yo creo que no. O sea, yo creo que la planeación tributaria lo que hace es que todos los hechos económicos queden bien configurados para que se pueda hacer una buena tributación o se pueda, ¿cómo le digo yo? O sea, que no genere un pago exorbitante de impuestos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene otra visión? También lo utilizan mucho para prever momentos o cosas negativas que le pueda suceder. Eso busca la planeación, por lo menos también con los accionistas, mostrarle como los escenarios que se podían presentar, lo que ellos pudieran aprovechar. No necesariamente tiene que ser económico. Perfecto, bien, sí está muy bien las dos opiniones, tanto Ninfa como Verónica. ¿Eras tú, Verónica, o quién era? Sí, señor. Ah, ok, muchas gracias. Sí, les coloco punticos, por eso necesitaba el nombre. Pues digamos que la respuesta a esta pregunta tiene varias particularidades. Por ejemplo, en primera instancia, eh, digamos que no siempre la perspectiva o el hecho económico se mide desde la carga tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Desde el costo tributario de las operaciones, eh, también se puede medir desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y de capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, no solamente la planeación tributaria va orientada a disminuirme la carga tributaria, sino que también la planeación, como los videos que les publiqué, en muchas ocasiones va orientada a buscar flujo de caja. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo muy trivial, pero de pronto ustedes me regañan, pero si usted va a vender un bien inmueble entre noviembre y diciembre, hombre, espérese más bien y lo vende en enero, porque es que si lo vende entre noviembre y diciembre, lo va a tener que declarar y pagar en marzo o abril, ¿sí? Mientras que si lo vende en enero o en febrero, usted va a poder trabajar esa plata durante ese año y presentar la declaración y el pago de eso apenas hasta marzo o abril del siguiente año. Entonces, eso nos ayuda a tener ese flujo de caja y con flujo de caja, digamos que uno puede disponer esos recursos para otro tipo de actividades. Entonces, una de las razones por las cuales la planeación tributaria es una buena herramienta o una buena práctica que se debe implementar en todas las organizaciones es precisamente esa, que no solamente va orientada a disminuirme el pago del impuesto, sino que también me va enseñando y yo voy aprendiendo a tener buenas prácticas que me lleven a tener una mayor cantidad de flujo de caja dentro de la organización y con mayor flujo de caja se me abren más posibilidades de negocio. ¿Ok? Y en segundo lugar, o la segunda perspectiva, es que la planeación tributaria no siempre va a tener el propósito de reducir esos costos tributarios o, como lo veíamos en el punto anterior, de maximizarme el flujo de caja. También la planeación tributaria se puede llevar a cabo con el propósito de ¿qué? De realizar una adecuada gestión de la administración de los impuestos y evitar que surjan lo que se conoce en términos tributarios como situaciones de riesgo para la compañía o para el contribuyente. Es decir, una situación de riesgo es que de pronto a usted se le olvide pagar un impuesto y eso derive en sanciones, en intereses y le eleve el pago de ese impuesto. Entonces, aquí lo que se busca también con la planeación tributaria es tener algo de organización tributaria que me permita
cumplir con las obligaciones que están estipuladas dentro de ese calendario tributario, con las fechas establecidas y de esa manera evitar el que yo como empresa caiga en situaciones de riesgo y pueda de pronto haberme abocado al pago de sanciones y de intereses por ese tipo de situación. Entonces, esa planeación tributaria obviamente busca en primera instancia optimizar el pago del impuesto, es decir, pagar el impuesto justo. No es que yo voy a inventarme alguna figura por ahí de cómo le bajo el impuesto. No. Uno, si es contador y sabe usted que está en riesgo su tarjeta profesional, usted no va a dar papaya de eso. Entonces usted va a buscar una figura real y que se pueda aplicar a ese tipo de casos. De lo contrario, le dice usted al cliente, le dice, mire, me da mucha pena, aquí no hay de dónde, no hay cómo bajarle ese impuesto. Ah, pero que el contador anterior sí lo hacía. Pues entonces le recomiendo que lo busque otra vez porque yo no le voy a hacer eso. ¿Ok? Porque es que muchos de los clientes nos buscan es precisamente para eso. Bueno, ¿y cómo me va a bajar ese impuesto? Ok, tengo que pagar 50 millones, no tengo 50 millones, ¿cómo le va a pagar? ¿Cómo me va a disminuir usted ese impuesto? Y dice, bueno, pero es que eso es lo que nos da, o sea, no tengo cómo más echarle mano porque ya descontamos lo que había que descontar. Todo lo que está dentro de la norma ya lo hicimos. Usted lo que me está incitando es que busque alguna acción que no está dentro del marco jurídico para que le pueda bajar el pago del impuesto y eso no lo voy a hacer. Entonces, no solamente, y esto hay que educar, más que educar, hay que evangelizar a nuestros clientes y decirles, mire, la planeación tributaria va orientada a optimizar el pago del impuesto. O sea, que usted pague el impuesto justo, ni más ni menos, lo que corresponde realmente. Y ahí echaremos mano de los beneficios, de los descuentos tributarios, todo lo que podamos. ¿Okay? Eso es nuestra responsabilidad. Segundo, la planeación tributaria también busca cómo yo puedo tener un mayor flujo de caja. Entonces ahí es cuando tenemos nosotros que hacer las recomendaciones a ellos. Bueno, mire, si tiene algún activo del cual pretende salir, no lo vaya a hacer al final del periodo, hágalo al comienzo del siguiente periodo, tiene mucho más tiempo, tiene mucho más flexibilidad, no sé qué, si sé más, le plantea uno todas las posibilidades. Y la tercera es básicamente la de no caer en riesgo de tener que pagar sanciones e intereses moratorios por eso. Entonces, casi siempre la planeación tributaria tiene como objetivo es optimizar la carga tributaria de los contribuyentes o bien sea la disponibilidad de sus recursos. Ahora, digamos que bueno, surge aquí otra pregunta y es, ¿la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta o su alcance puede llegar a otras clases de impuestos? ¿Qué opinan? Bueno, pues básicamente, dime. Sería, No, adelante. que yo le iba a decir que claro que aplica para toda clase de impuestos, el impuesto de industria y comercio, el RETEICA, porque eso ya hoy por hoy también hay que pagarlo. Entonces, esto también hay que hacer planeación sobre esos otros impuestos, inclusive los del predial, los Perfecto. pagos de impuestos de los vehículos, porque todos son impuestos que debemos pagar a tiempo y así evitar los intereses por la falta de pago de los vehículos también acarrea intereses y sanciones, entonces también hay que tener su planeación para todo ese tipo de impuestos. O sea que ahí, Ninfa, esa planeación tributaria que harías en el predial o en el impuesto de vehículos, ¿cómo la harías? ¿O hacia dónde estaría enfocada? Estaría enfocada a la presentación a tiempo, pues Perfecto. porque si aquí el impuesto de industria y comercio no se paga en las fechas establecidas, se cobra la sanción igualita que la de la DIAN. Entonces, igual estaría para presentar a tiempo, para tener un buen flujo de caja y poder presentar los impuestos y no acarrear esas sanciones con los que van a tributar, ¿no? Inclusive pagarlo con descuento, ¿no? Sí, profe, Perfecto. pagarlo con descuento. Ok, muy bien, Ninfa. ¿Alguien más quería comentar algo?
Yo creo que mi compañera lo dijo. Ah, ok, no hay problema. Listo, entonces, pues básicamente, digamos que la planeación tributaria eh, típicamente se realiza o se enfocan muchos de los esfuerzos de planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta. Ahora, eso genera unas inquietudes que pues, es lo que vamos a ver a continuación. Digamos que, digamos aquí que digamos que esa respuesta que debemos dar a esta pregunta, que si solamente aplica para el impuesto sobre la renta o puede llevar a otros impuestos, la respuesta a esa pregunta es sí, pero hay que recordar que los impuestos transaccionales, bueno, los impuestos indirectos, tienen su hecho generador cuando sucede una transacción específica, lo cual significa que realizar procesos de planeación tributaria sobre esos hechos podrían llegar a ser considerados por la DIAN como actos de elusión. ¿Okay? Por eso es que generalmente la planeación tributaria se enfoca en ese tipo de impuestos. Por ejemplo, como el impuesto sobre la renta. Pero digamos que ahí el tema, lo que explicaba Ninfa es cierto, yo puedo realizar planeación tributaria precisamente para no caer en demoras, para no caer en sanciones y en pago de intereses, sino tener esos impuestos bien controladitos para saber en qué momento los debo proceder a pagar y de esa manera me evito o reduzco ese riesgo al máximo. Entonces aquí en primera instancia es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos. Entonces, pues la respuesta es que sí, sí se pueden diseñar estrategias de planeación tributaria para impuestos transaccionales, pero corremos el riesgo que la DIAN lo interprete como temas de elusión. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una segunda situación y es ¿por qué la planeación tributaria se realiza generalmente sobre el impuesto sobre la renta? Sucede que el impuesto sobre la renta, a diferencia de los impuestos transaccionales o impuestos indirectos, tiene un enfoque distinto. La renta se basa, en términos muy generales, en la operación de un contribuyente en un periodo de tiempo que generalmente conocemos como un periodo gravable. Ahora, como el impuesto sobre la renta se basa sobre la operación de un contribuyente, podemos realizar optimizaciones desde la perspectiva del modelo de negocio y también desde la operación habitual de la compañía o del contribuyente. Es decir, casi que tenemos un margen mucho más amplio de realizar estrategias de planeación tributaria que permiten tener los efectos que el contribuyente está buscando. Es por eso que generalmente se realiza la planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta, porque es que usted lo paga de forma anual. El IVA es mensual o bimestral, dependiendo las características que tenga, pero digamos que es muy corto el tiempo para que usted diga, ok, voy a mirar cómo puedo optimizar el pago del IVA. Es muy difícil, es un impuesto que básicamente usted está, si usted es agente retenedor, pues usted va a tener que, eso que retiene directamente, así tal cual le llega, trasladarlo al Fisco Nacional, o sea, y no hay, o sea, es más lo que, el riesgo que corre usted tratando de mirar cómo hace planeación tributaria ahí para tratar de ganarse algo, ¿sí? De unos impuestos que básicamente a usted no le corresponden, sino usted lo que fue nombrado es para que recaude ese impuesto y luego lo transfiera al Fisco Nacional. Lo mismo con temas de retención en la fuente. Entonces, digamos que por tiempo, por holgura, por facilidad, por momentos para poder crear buenas estrategias, se aplica la mayor cantidad de veces de planeación tributaria recae sobre el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para realizar una muy buena planeación, tenemos más tiempo para poder mirar el alcance de esa estrategia que queremos implementar. No hay sea que la estemos embarrando por ahí por debajo y estemos cayendo en temas de ilusión, lo cual, pues si bien es cierto, no es que sea un delito, sí nos puede acarrear unas sanciones mucho más severas de lo que hubiéramos hecho
si no hubiéramos, de lo que hubiéramos tenido que pagar si no hubiéramos implementado ese tipo de estrategias. Entonces, hay que tener mucha precaución frente a eso y, como les digo, cuando uno aplica temas de planeación tributaria en impuestos indirectos, pues básicamente está corriendo el riesgo de que lo considere la DIAN una práctica de ilusión. Y cuando la DIAN detecta que cuando la DIAN huele a ilusión, le llega con todas las herramientas a hacerle una inspección tributaria. Y esas inspecciones son de lo más harto y lo más estresante que hay. Porque entonces, explíqueme y dígame por qué esto. Porque ya usted se siente que lo están acusando, que lo están viendo como el malhechor, como que está haciendo algo ilegal y pues de pronto usted no lo está haciendo, ¿sí? Pero la forma en que le preguntan, la forma en que lo interrogan, tráigame las evidencias, justifíqueme. Pucha, ¿cómo le justifico? Y usted le da la explicación y no me convence, porque la norma dice, y le destruyen su concepto. No, usted queda terriblemente mal. Entonces, ese tipo de estrategias tiene que estar muy bien documentada, tiene que estar muy bien justificada, de manera tal que en un caso de esos, usted la pueda soportar con todo el criterio posible y no vaya a tener lugar a dudas para que un inspector de estos le trate de destruir el concepto. ¿Ok? Y en tercer, Profe, dime. con respecto a ese tema, cuando a una empresa le piden una revisión de un año de la contabilidad, ¿con qué se debe iniciar? Pero pues Para depende. soportar la contabilidad, o sea, porque es que, a ver, ¿qué pasó? Yo le voy a contar, es una empresa que le pidieron, lo que pasa es que me comentaron y yo dije, pues chévere como para uno hacer, ¿no? La empresa parece ser que le compró a una empresa ficticia, pero el gerente no se dio cuenta ni supo nada de eso, ¿sí? Simplemente él se dedicó a pagar lo que le dijeron, ¿sí? Él en la contabilidad tiene las facturas, tiene ahí se ve la causación, se ve el pago y esa cosa, pero la DIAN la está investigando, pues se cree que es por esa factura, ¿no? Porque le están pidiendo en 2020, las facturas son del 2020. Ahí, ¿cuál sería el primer paso a hacer? O sea, ¿qué se haría de primero? O sea, ya le contestó a la DIAN y se le dijo que si las facturas existen y que si se pagaron y que esa cosa, listo. Ahora pidieron una revisión exacta de la contabilidad. Bueno, la DIAN tiene sospechas entonces, pero aquí entre colegas, ¿las facturas sí son legales o tiene algo por ahí oculto? Pues, profe, pues la verdad, o sea, yo donde vi la Cámara de Comercio sí existe, las empresas sí, las facturas existen, pero de decir que si la empresa eso no es, pues no sé por qué ellos están ubicados aquí en San Gil, la empresa en Bogotá, y pues ellos no han ido a Bogotá a verificar a ver si la empresa sí está o no está. Ok, pero entonces la empresa en San Gil actuó de buena fe y hizo todo bajo la norma, ¿cierto? Sí, ellos Sí, compraron, ellos hicieron, es como un servicio, según lo que parece ser, es como un servicio prestado. perfecto. Lo que, digamos que si la DIAN está tan incisiva es porque hay algo que la DIAN ya sabe, que hay algo raro en ese tipo de transacción. Puede que ustedes lo hayan hecho y lo que pasa es que la empresa de pronto abusó de su buena fe o incluso prestó el servicio para el cual fue contratado, emitió la factura y de pronto no declaró eso, pero ya es un tema de esa empresa con la DIAN. Ustedes obraron de la manera correcta, la factura cumple con todos los requisitos de ley y todo esto, no hay ningún inconveniente. ¿Qué hace? ¿Qué puede pasar ahí? Que en el momento en que la DIAN está armando ese caso jurídico, ese caso tributario, detecta que de pronto ustedes de esta se salvan, pero dice, bueno, de pronto puede que haya indicios de que hayan tenido también actuaciones muy similares con otro tipo de empresa. Entonces, vuelvo y digo, ustedes puede que actúen de la manera más correcta y transparente, ¿sí? El problema está en lo que hace la empresa, el tercero con el que hicieron la negociación, con la DIAN. Si le está reportando la información que es, si está evadiendo algo,
es decir, lo que haya pasado de ahí en adelante lo desconocen ustedes y la DIAN lo que está haciendo es Exacto. tratando, perdón. Profe, sí, porque la empresa pagó IVA, pagó la retención en la fuente, presentó exógena de esas facturas. O sea, la empresa presentó todo lo que tenía que presentar con respecto a esas facturas. Ya ahí sí, si ellos presentaron exógena, no sabemos Exacto. si reportaron o no la compra o el servicio que nos prestaron, pues tampoco sabemos. Entonces, ahí está el problema. No, y ustedes no Pero tienen por bueno, qué profe, saber eso. ¿Mm? sí, pero mi pregunta es, si mandaron un requerimiento donde dicen que hay que presentar la contabilidad del 2020, ¿con qué se inicia? O sea, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Pues digamos que en ese caso, pues hay que presentar los libros de contabilidad. Eh, Ustedes han presentado toda la información exógena, todo lo de ley lo han hecho acorde a lo que dice la ley y todo esto. Entonces, pues básicamente ahí habrá que arrancar por la presentación de esos libros y específicamente tratar de indagar qué es lo que puntualmente quiere mirar la DIAN, porque es que en este tipo de cosas, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la DIAN ve que va detrás de algo, arma un caso y este se le desmorona porque ustedes hicieron las cosas correctamente, pues digamos que las personas que levantaron el caso van a quedar como, ay, eh, inoperantes, como que, ay, se inventaron ahí un caso solo por hacerse notar y ahora no salieron con nada. Entonces estas personas tratan de armar algo de alguna parte para, como se dice vulgarmente, pescar en río revuelto. Ellos lo que hacen con eso, al momento de pedirle la contabilidad, es indagar y mirar más allá qué es lo que pueden encontrar para de pronto sancionarlos por algo. Mirar alguna situación en la que ustedes de pronto den papaya para que los puedan sancionar. ¿Contabilidad de qué periodo le están pidiendo? Profe, solo el año 2020. El de pandemia. Sí. Uy, mi chica. Y, Y y la lo peor es que empresa, esta empresa se dedica solamente a construcción y en esa época quedó cero. parado. Cero, sí, Claro. pero sí en ese año, a principio de año, sí hubo esas facturas que creemos que son las sospechosas, las que nos pidieron el año pasado, que fue que dijeron que si le presentábamos la contabilidad de la contabilización, el pago y el reporte de esas facturas, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que como esa contabilidad la llevaba otra señora, entonces ahí es donde está el problema. Que ¿Y uno no está sabe cómo atrasada o manejan los algo? demás. No, pues que yo sepa, no está atrasada, pero la verdad es que ellos no han manifestado nada con respecto a la contabilización o los libros que se pidieron de ese año. Miércoles. Entonces, yo creería que, o sea, profe, yo creería que iniciar es como con los saldos iniciales del 2019 y mirar qué presentaron de IVA y sacar las facturas y decir, bueno, esto fue lo del IVA, con esto sacaron retención, con esto presentaron declaración de renta el año 2020 para el 2021. Creería yo que sería como lo más óptimo, ¿no? Como está exógena, como está eso, pues yo creería que así sería, profe, o cómo sería. Pero Ninfa, frente a ese tema, ¿por qué te vas por ese lado? O sea, ¿es porque no quieren entregar los libros de contabilidad o la contabilidad como tal la está pidiendo la DIAN? Sí, ellos están pidiendo la contabilidad, libros auxiliares y todo, Sí, pero porque eso es entonces lo lo que pasa que... es que la otra contadora está o sea, es que siempre que le pide la empresa como que no la da. Entonces a mí la directamente implicada, la contribuyente, me dijo, ay, Ninfa, venga, colabóreme, yo prefiero pagarle a alguien y que me colabore con ese tema, y si hay que dedicarle el tiempo que sea necesario, pero entonces como volver a iniciar y replantear toda la contabilidad y decir, bueno, los libros que me presentaron fueron estos con respecto a lo que dice la contadora, si es que entrega los libros, los auxiliares, y mirar a ver, o sea, qué hay y qué no hay.
y depurar El- como esa contabilidad, me imagino yo. Pero, Ninfa, ¿cuánto plazo les dieron para entregar esa contabilidad? Profe, pues la verdad dijeron que se comunicaran con unos señores que están ahí que dicen en el correo, o sea, él dice, comuníquese con estos señores, espérenme a ver si encuentro por ahí el comunicado. Y profe, qué pena, pero pues No, eso tiene que ver con el tema. pero son funcionarios de la DIAN. Sí, son funcionarios Ah, de la DIAN, sí, señor. ok, pero entonces no se han puesto en contacto con ellos todavía. No, no se han puesto en contacto con ellos todavía. Bueno, yo lo que Señor. haría si fuera el gerente de esa empresa y veo que el contador no me está entregando la información, yo realizaría un proceso de auditoría financiera con el propósito de que esa firma de auditoría me certifique esos estados financieros. Ahora, el problema es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar esa contabilidad? Porque pues muy chévere lo que tú dices de, no, me voy a poner a conciliar y voy a mirar si lo que se pagó de IVA realmente coincide. Eso te va a llevar tiempo. Yo creo que en este Profe, tipo, dime. aquí ya encontré el documento. Dice, bueno, así lo que dice es impuestos sobre la renta y complementario año 2020, es lo que piden. Dice la suscrita jefe del grupo interno del trabajo de auditoría tributaria intensiva. Bueno, dice que de Bucaramanga del 22 de diciembre del 2020, resolución. Bueno, espérenme a ver. Dice, ordena comisionar a los funcionarios Salomón, Lady y Alba, dice, para practicar la diligencia de verificación o cruce de información a la declaración de impuestos sobre la renta y complementario del año 2020 del contribuyente, dice, entonces, segundo, en desarrollo de las facultades, el término de la comisión es de 9 meses. Ok. Pero ellos están, Dice, pero ahí lo que están pidiendo señor, es validar lo que se declaró de renta ese año con los respectivos soportes, no la sí, contabilidad sí, como porque aquí tal. dice, segundo, en desarrollo de las facultades de investigación, el funcionario comisionado podrá solicitar la exhibición de libros de contabilidad, libros Exacto. auxiliares, CARDES, comprobantes internos y externos, los estados financieros y en general todos aquellos documentos que hacen parte de la contabilidad del contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 631, 684, 686, 772. Sí, eso es lo que siempre pasa en una inspección de la DIAN. Ellos le pueden pedir a uno toda la información que se les ocurra. Entonces, pues digamos que en este caso ellos están habilitados para eso. Habría que tener esa información lo más clara posible porque con base en esa información van a surgir una gran cantidad de preguntas. Y explíqueme por qué aquí depreció esto a tantos años, explíqueme por qué hizo esta provisión, explíqueme y justifíqueme y todo esto. Eh, los van a poner contra las cuerdas, desafortunadamente en el sentido en que les van a pedir mucha información. Eh, yo trataría de no echarme de enemigo a la contadora actual o a la contadora que de ese momento, porque ella puede tener toda esa historia y podría llegar a defender el tema. Lo que sí haría es, bueno, venga, señora contadora, nos sentamos y me comienza a explicar todo lo de la declaración de renta, esto de dónde salió, esto por qué llegó así. Básicamente, yo lo que hago con los estudiantes de es, por ejemplo, en temas de declaración de renta, trato de explicarles cómo se debe elaborar una declaración de renta y les indico que básicamente pues ahí está, digamos que esta es una declaración de renta en donde va acompañada de una gran cantidad de auxiliares, ¿sí? Pero todo esto me soporta cada una de las cifras que yo tengo dentro de mi declaración de renta. Entonces, aquí yo tengo cómo justificar cada una de las cifras que están ahí reveladas en esa declaración de renta. ¿Dónde está la declaración de renta? Esta. Entonces, aquí todas estas cifras
vienen justificadas en cada uno de estos anexos o soportes, en donde entro y le explico, y yo tengo ahí cómo justificarle a ese tipo de inspector cada una de las cifras, porque lo que entiendo es que va a ir a mirar el tema de la declaración de renta del año 2020. Pero de paso, él puede pedir, bueno, présteme el auxiliar de inversiones, présteme el auxiliar de bancos, y ahí pues uno debe tener eso dispuesto para que eso se haga. ¿Esa declaración tienen los soportes de una manera organizada? ¿Tienen eso? ¿Lo has podido ver? No, profe. La verdad no he podido ver nada. No, todavía no he podido empezar a revisar eso. ¿Y tú qué papel jugarías ahí dentro de esa inspección? Serías un... Porque Profe, contador ya hay, ¿no? la verdad no sé. Sí, porque Solamente de amiga de la dueña de la empresa yo que me de pide un inspector, SOS y yo le dije, sí, Dios mío bendito. sí, yo de inspector diría, bueno, ¿y cuál es su función? ¿Usted qué hace en la empresa? ¿Sí? De pronto, eso sí podría llegar a desatar algo entre la contadora y ustedes. Esto hay que manejarlo con pinzas y hay que ser muy inteligente porque, vuelvo y te digo, la contadora puede en cualquier momento desprenderse y no, entonces no, yo me voy, no hago nada, no sé qué, y se acabó y pues digamos que le cabe responsabilidad todavía porque ella fue la que firmó esa declaración de renta, pero también la firmó el representante legal. ¿Tienen revisor fiscal? No. No, señor, no tienen revisor fiscal. Ok, pues Ninfa, si tú quieres abordar el caso, yo lo primero ¿por dónde arranco? Por mirar todos los soportes, todos los anexos de la declaración de renta, porque eso es lo que primero me van a llegar a preguntar. Segundo, entraría a mirar si la contabilidad está al día, ¿ok? Debe estarlo, ¿no? Sí. Pero para darle tranquilidad a la amiga que es la dueña, yo le diría, mire, usted lo que tiene que hacer es un proceso de auditoría financiera para que le certifiquen que esos estados financieros están bien, que todo el proceso contable que se ha desarrollado está correcto y le da tranquilidad a ella y le da, digamos que va a poder abordar ese proceso con la DIAN de una manera mucho más confiada. ¿Por qué? Porque ya hay una certificación de que los estados financieros están hechos con base en las cifras de la contabilidad y reflejan la realidad. Entonces, por ese lado uno quedaría tranquilo. Pero sí creo que yo sinceramente no veo mucho el papel que tú puedas jugar ahí, porque no tienes ningún cargo y de pronto sí puedes hasta resultar por ahí empapelada o alguna cosa de esas. Pues sí, muy chévere la confianza, pero sí, yo me inclinaría más por eso, una auditoría y saldría de ese tema de una forma muy correcta. Puede que haya cosas que arreglar, cosas que corregir, ok, me comprometeré, las corregiremos y le haremos seguimiento al tema, pero que se sepa a cabalidad qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y que también esto le evidencia a la contadora actual de que se surtió un proceso dentro de lo legal y que no se está pasando por encima de ella, ni mucho menos, y pues que todo está en orden. Bueno, perfecto, profe, gracias. Gracias por la ayuda. No, Muy lo siento formal. porque es un caso muy extraño en el sentido en que pues uno tiene que acudir primero al contador, ¿sí? O sea, no sé la señora porque lo que veo es que desconfía de ella y pues si no hay confianza pues uno está en el deber de corregir esa situación, no me genera confianza pues cambio, busco a otra, ¿sí? Pero en este proceso tan coyuntural no lo veo como tan sano hacerlo de esa manera. Y sí, más bien evitaría eso con una auditoría de una firma confiable que me dé tranquilidad en las cifras y pues de paso tranquilidad a ella como dueña o a los socios de que el proceso se hizo dentro de lo legal. Bueno, perfecto, profe. Listo. Yo le voy a decir entonces mañana a ver cuál es el proceso. Buscar Sí, la qué firma, vaina es. porque aquí pues es que hay una firma de auditores, pero no es así como, pues, no sé.
Tocaría que mirar más bien una como más conformada y de mayor, ¿cómo le digo yo? Como más confiable. Prestigio. Pero mira, ahí tienes el espacio ahí está la oportunidad de negocio, Ninfa, para que crees tu propia firma de auditoría y cubras o suplas esa necesidad que tienen ahí las empresas en San Gil. En San Gil, sí. Sí, señor. Perfecto. Bueno, esto era, aquí me salí con, Bueno, profe, sí. Gracias. listo. No. Entonces, estábamos hablando de todo el tema de planeación tributaria y íbamos respondiendo diferentes cosas, diferentes inquietudes que iban surgiendo, que si era posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos, sí se puede, pero eso despierta alarmas en la DIAN y lo ve como ilusión fiscal. Entonces, nos van a ir a visitar y nos van a pedir declaraciones y nos van a pedir la contabilidad y de pronto toca llamar a NIMFA. Entonces, más bien quedémonos quietos con esa, dediquémonos solamente a cumplir las fechas y no caer en sanciones. Segundo, ¿por qué la planeación tributaria se realiza generalmente para el impuesto sobre la renta? Porque es el impuesto que yo puedo empezar a organizar su pago desde el año inmediatamente anterior. Entonces, yo lo voy planeando, yo voy organizando todo para poder determinar en qué puedo maximizar el pago de mis impuestos, de qué estrategias puedo echar mano y de qué no, definitivamente para no ir a caer en trampas o en recomendaciones que no dan al lugar. Y el tercero es en qué caso la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos. Esta pregunta, digamos que muchas veces se trata de realizar un análisis del modelo de negocio. Eso hay que tenerlo claro y digamos que por ahí arrancábamos al comienzo de nuestras sesiones, que la planeación tributaria mira la estrategia de la empresa, va atada a esa planeación estratégica, pero va muy de la mano con el modelo de negocio de la empresa, ¿sí? Porque no me sirve de nada crear toda una estrategia de planeación tributaria para una empresa, una planeación tributaria a nivel de precios de transferencia cuando mi empresa no exporta. ¿Sí? O sea, perdí el tiempo con eso. ¿Por qué? Porque no conozco el modelo de negocio de la empresa. Entonces lo debo tener perfectamente claro, debo analizar ese modelo de negocio, debo saber a qué se dedica la compañía. De esa manera, podré determinar si existen maneras de realizar algún proceso de optimización tributaria que me pueda derivar en cambios dentro de esa estructura, de ese modelo de negocio o de esa operación habitual de la compañía. Cuando hay cambios dentro de esa estructura, puede darse el caso que haya otro tipo de efecto en otros impuestos. Por ejemplo, puede ser que yo celebre un contrato de colaboración porque es más eficiente para la estructura tributaria en renta y para el modelo del negocio en general. Y ese contrato de colaboración entre las partes que están participando en el negocio trae un efecto en materia sobre el impuesto sobre las ventas. Y es por eso que cuando uno modula todo el enfoque operacional y de negocio del cliente, hay un efecto en otro tipo de impuestos, ¿ok? O sea, nos puede afectar otros impuestos. Por eso hay que tener esos temas bastante claros. Por ejemplo, con el tema, y bueno, de pronto no en esta sesión, en la próxima sesión vamos a mirar qué pasa con los tratados de libre comercio que tiene firmados Colombia. Entonces, ¿qué pasa específicamente con el tratado de la CAN? ¿Sí? Porque con base en eso uno también puede hacer planeación tributaria. Si yo tengo negocios con Ecuador, con Perú, con Bolivia o con Venezuela, y usted dirá, no, pues estamos desencartados con esos socios. Pues sí, pero ahí se pueden hacer cosas. Entonces, uno podría mirar con base en esos socios estratégicos que tenemos en esos países, qué tipo de negocio podemos hacer y hasta dónde podemos llegar de manera tal que podamos obtener muy buenos beneficios, pero no siempre salen esos buenos beneficios. Y lo vamos a ver con un ejemplo en la próxima sesión. ¿Okay? Aquí por lo pronto, entonces digamos que las generalidades del impuesto sobre la renta, esas generalidades del impuesto sobre la renta,
aquí digamos que realizar un óptimo proceso de planeación tributaria en ese impuesto puntualmente implica que los fundamentos, implica que las bases conceptuales deben estar completamente sólidos, ¿sí? De ahí que lo que vamos a abordar a continuación son las generalidades sobre ese tipo de impuesto, el impuesto sobre la renta en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta a nivel mundial? Digamos que a nivel mundial existen varios aspectos sustantivos que son generalmente aceptados, incluso son incluidos dentro de los marcos tributarios de cada país. Y esos aspectos sustantivos son los siguientes. El primero es el impuesto directo. Es que ese impuesto sobre la renta se considera un impuesto directo. Es decir, el impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por ese contribuyente. ¿Ok? Y lo hace grabando esas utilidades en un periodo determinado, y eso se hace según las leyes de cada estado. Entonces las tarifas varían, ¿sí? Puede que en algunos tengan acceso a más beneficios tributarios que en otros países, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es que el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, o sea, como deberían ser todos los impuestos. Se dice que es progresivo en la medida que tiene por objetivo generar una mayor tributación en la medida en que haya una mayor base gravable. Ahora, no solo depende de eso. Digamos que podríamos tener una mayor base y una tarifa estática. ¿Y eso qué implica? Que habría un mayor pago de tributos mientras que el contribuyente obtenga más ingresos. Algunos países, dentro de los cuales está incluido Colombia, respecto al tema de personas naturales, establece que cuando va creciendo la base gravable, la tarifa también se incrementa, de forma tal que entre mayor base se tenga, va a haber una mayor tarifa y un mayor recaudo. Y de esa manera se está consultando la capacidad contributiva de ese contribuyente, de forma tal que ese hecho de que a mayor volumen de ingresos, mayor tarifa, eso genera la progresividad en un impuesto. Y eso es lo que se busca en los impuestos. Eso, desafortunadamente, se da solamente desde el campo de las personas naturales. A nivel de personas jurídicas, la tarifa es única, 35%. Bueno, hay excepciones que si están en zonas francas y este tipo de cosas, pero el grueso del cubrimiento de la tarifa del 35% aplica para todas las empresas, independientemente de su nivel de ingresos, independientemente de si es una gran empresa o una microempresa, eso no lo mira. Y ese es el pecado que se está cometiendo en Colombia. A nivel de personas naturales se ha avanzado, pero hay que hacerlo con personas jurídicas. Y el tercero, la fuente. Es decir, esa fuente es otro de los aspectos que resulta ser importante. Sucede que los estados generalmente gravan los ingresos obtenidos por un contribuyente dentro de su país, ¿okay? Dentro del territorio donde él es nacional, sin perjuicio que a los residentes en muchísimos estados se les grave las rentas obtenidas en ese país o en cualquier parte del mundo. Generalmente, el concepto de fuente resulta ser bien importante porque los países tienden a tributar cuando algo se origina dentro de su territorio, de forma tal que todas las personas son contribuyentes del impuesto y pagan respecto en esas rentas obtenidas dentro de ese país y que pues obviamente se consideran fuentes de renta nacional en ese estado. Pero se puede cometer un pecado más grande y es el que yo tenga que pagar en ese país y aparte tenga que pagar en mi país de origen. Entonces estoy cayendo en doble imposición, ¿ok? Y eso no es tan chévere. ¿Por qué? Porque eso desestimula la generación de empresas o en el país de origen o en el país en donde está como extranjero esa empresa. Entonces, eso es lo que se busca con esos tratados de libre comercio y de convenios de doble tributación para evitar que ese tipo de situaciones se den y que
La empresa que pague los impuestos en ese país en donde desarrolló el servicio, pues cuando le quede, digamos que después de pagar, le queda la utilidad, esa utilidad no vaya a ser grabada acá en Colombia. Eso es lo que se busca y eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a todo el tema de tributación internacional. Digamos que aquí en el caso de Colombia, hay algunos aspectos sustantivos que hay que resaltar para efectos de la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta. Lo primero es el tema del sujeto pasivo. Digamos que esa sujeción pasiva, la norma colombiana, la norma tributaria en Colombia, establece que tanto las personas naturales como las personas jurídicas que se consideren residentes para efectos fiscales están sometidos a imposición por sus ingresos o rentas de fuente mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtengan en Colombia, pero también por los ingresos que puedan haber obtenido en otros estados del mundo. Contrario a eso, las personas naturales y jurídicas que no sean consideradas residentes únicamente están gravadas en Colombia por sus ingresos y rentas que se consideren son de fuente nacional. ¿Okay? En segundo aspecto, está todo el tema de la fuente. Colombia tiene establecido expresamente cuándo es que un ingreso es considerado de fuente nacional o cuándo un ingreso es considerado de fuente extranjera. Por regla general, un ingreso es considerado de fuente nacional cuando el hecho que lo origina, obviamente, pues se realiza en Colombia. Por ejemplo, una prestación de un servicio dentro de nuestro país. Ahora bien, algunos casos expresamente señalados en la ley, como sucede con la prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, están grabados en Colombia como ingresos de fuente nacional, independientemente que su prestación de servicios se realice en Colombia o desde el exterior. Un tercer aspecto es la tarifa. Como lo mencionábamos anteriormente, pues digamos que las personas naturales tienen unas tarifas que son de carácter progresivo, pero las personas jurídicas generalmente en Colombia han tenido una tarifa estática en el tiempo. Ahora, cuando me refiero a tarifas estáticas, no me refiero a que no puedan tener variaciones en la medida en que va apareciendo cada reforma tributaria, como las que pues, ya han venido sucediendo en los últimos años. El punto de esto es que no hay una tarifa que a medida que obtenga más ingresos me tienda a gravar de una manera más alta, con excepción a las tasas que tienen, por ejemplo, las entidades financieras o las empresas que se dedican a la extracción de petróleo o minerales, que tienen una tasa adicional, ¿ok? Pero no existe la progresividad en la tarifa para empresas, para personas jurídicas. Y el cuarto punto es lo que tiene que ver con la base gravable, que también es conocida como la renta líquida gravable. Y esa renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas según lo dicta el Estatuto Tributario. ¿Okay? ¿Cómo ha sido la evolución de las normas antiabuso y antielusión? Dime. Me devuelve un segundito la diapositiva. Claro. Listo, profe, sí. Ok. Entonces, ¿cómo estamos en tema de evolución de las normas antiabuso y antielusión? Digamos que debemos tener en cuenta que cada vez que se promueve una reforma tributaria en Colombia, se incluyen disposiciones que tienden a prevenir estrategias de planeación tributaria agresivas o que se puedan considerar que son elusivas o, como las llama la DIAN, abusivas. ¿Okay? Ejemplo de esto son las recientes disposiciones que tienden a restringir las operaciones con vinculados del exterior, y es por eso que generalmente se establecen mayores tarifas de retención en la fuente, se solicitan más soportes de las operaciones y digamos que en algunos casos aplican regímenes como el régimen de precios de transferencia. Entonces, digamos que en los últimos 10 años, aquí tengo hasta el 2019, pero aquí me faltan 2 reformas tributarias más. Digamos que ahí en 10 años, del 2009 al 2019,
Colombia ha tenido 7 reformas tributarias que han venido cambiando esas disposiciones y esas normas antiabuso y antielusión. ¿Y por qué la DIAN se centra tanto en eso? Porque el tema de la globalización ha hecho que cada vez los empresarios, mire, apréndase algo, el empresario va 2 o 3 pasos adelante de la DIAN, ¿sí? Cuando la DIAN descubre algo es porque por ahí un empresario, después de sacarle todo el provecho a ese tipo de estrategia, que de pronto era una estrategia elusiva, le sacó todos los recursos que pudo, ¿ok? Hasta que la DIAN lo pilló. Cuando lo detecta la DIAN, allí dice, ok, aquí hay otra norma que debemos aplicarle más, que tenemos que ponerle más atención, que tenemos que mirar cómo la vamos a contraatacar y empiezan ellos a diseñar una estrategia para evitar ese tipo de actividades. Pero los empresarios ya tienen más estrategias por debajo de la mano, ¿sí? Ellos ya saben qué otro tipo de estrategias pueden aplicar porque tienen, sobre todo las grandes empresas, cuentan con un buen pool de abogados tributaristas que pueden dedicarse a ese tipo de cosas y mirar cuáles son las estrategias que más le convienen aplicar a una empresa en determinado momento para obtener la máxima rentabilidad. Entonces, básicamente, en esas reformas, pues la DIAN lo que ha hecho es mirar cómo ataca ese tipo de situaciones de normas que eviten el tema de la elusión o normas abusivas, como le llama la misma DIAN. Entonces aquí tenemos este tipo de normativas, todas las reformas tributarias que han habido desde el 2009 hasta el 2019. Reitero, me falta ahí la de 2021 y la del 2022. Y básicamente aquí es importante tener en cuenta que desde el año 2013 la OCDE ha promovido las acciones BEPS, que básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresivas o elusivas y establecen algunas recomendaciones para que los estados incorporen dentro de su normativa que incorporen esas estrategias con el único propósito de prevenir ese tipo de prácticas elusivas o agresivas. Colombia ha incluido diversas acciones dentro de sus disposiciones normativas, pero digamos que no le han funcionado muy bien, ¿sí? Se espera que, digamos que con esta nueva reforma tributaria, muchas de estas actividades se puedan detectar, por lo menos para empezar a mirar la DIAN cómo las combate, pero digamos que todavía tiene mucha tela por cortar frente a eso. ¿Qué pasaba con la tasa efectiva versus la tasa nominal? Que ese es otro tema crítico en nuestro país, ¿sí? Ese es un tema que debemos tener claro, y es lo que es la tasa efectiva versus la tasa nominal de tributación. Son dos conceptos clave que debemos tener en cuenta para la planeación tributaria vista desde el impuesto sobre la renta. Y obviamente pues también para su cumplimiento. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de tasa nominal, digamos que la tasa nominal es la tarifa del impuesto sobre la renta que está expresamente prevista en la ley y que se aplica sobre la renta líquida gravable, que es diferente a la utilidad comercial del negocio. Digamos que esa tarifa pues ha venido teniendo muchas modificaciones. Para el 2020 la tarifa de renta para personas jurídicas era del 32, para el 2021 del 31, se esperaba que el 2022 fuera del 30, pero la subieron al 35, en fin. Ese tipo de situaciones lo que generan es inseguridad tributaria, porque ese cambio de reglas de juego cada año impide que las empresas puedan realizar un buen proceso de planeación tributaria. Entonces, eso es lo que es la tasa nominal, es esa tarifa expresa por la ley para que se debe aplicar para poder calcular el pago del impuesto. Y la segunda es la tasa efectiva de tributación. Esa tasa efectiva de tributación, ¿qué es? Es esa correlación, y usted dirá, bueno, ¿qué es una correlación? Cuando uno habla de correlación es porque estoy relacionando dos variables, ¿ok? En este caso,
la variable de la tasa nominal con la tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva es esa correlación entre el impuesto efectivamente pagado con relación a la utilidad comercial del negocio. ¿Okay? Y ya les doy un ejemplo. Aquí es bien importante tener en cuenta que la utilidad comercial del negocio no es la misma renta líquida. ¿Sí? ¿Por qué no es la misma? Porque la renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que incluye el estatuto tributario. ¿Okay? O sea, no es directamente que yo calcule la utilidad y sobre esa utilidad aplico el impuesto de renta que debo pagar. ¿Okay? Entonces, veamos un ejemplo. En esta tabla tenemos la siguiente información. Tenemos 2, 3, 4, 5 columnas. La columna partida es en donde se relacionan los ítems que estamos depurando. En este caso aquí tenemos ingresos. Aquí la columna IFRS hace referencia al dato contable según norma internacional. Todo lo que tiene que ver con columna fiscal, pues digamos que es la cifra depurada, porque una es la contable, otra es la fiscal, ¿sí? Y la diferencia me muestra cuál es la diferencia entre lo contable y lo fiscal para poder tener claro cuánto es la diferencia. Y en la columna justificación es en donde pues uno describe por qué se dio esa situación, ¿ok? Entonces, digamos que acá lo primero que podemos observar es que tenemos la partida de ingresos. Los ingresos fueron de 142 millones. Esos 142 millones son lo mismo para la norma contable que para la norma fiscal. Entonces no hay diferencia, no hay que justificar nada. Tenemos otro que es todo lo relacionado con la parte de los costos de ventas. Básicamente los costos de ventas pues fueron de 124.000 millones de pesos, que equivalen, que es lo mismo para la parte contable como para la parte fiscal. No hay diferencia, no hay justificación. Tenemos también unos gastos de administración. Los gastos de administración fueron de 2.000 millones de pesos, ¿sí? Para la parte contable, pero por disposiciones expresas en el estatuto tributario, no podemos reconocer los 2.000 millones de pesos. Dime. Profe, qué pena, no sé si mis compañeros están viendo el ejercicio porque a mí me quedó en la diapositiva de las tasas de interés, de la tasa nominal y tasa efectiva. Yo Sí, ahí estoy se ve. viendo lo que el profesor está dictando, esto se está viendo en la pantalla. Ay, entonces que- voy a salir porque a mí Sí, me permite ver. dale y te esperamos. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces, el otro rubro que tenemos acá es el de los gastos de administración. Gastos de administración que desde lo contable ascienden a 2.000 millones, pero cuando yo depuro esta cifra, solamente desde la parte fiscal me van a reconocer 1.600 millones de pesos. Es decir, ya tengo una diferencia de menos 400 millones de pesos que básicamente corresponden a 400 millones de pesos que yo pagué entre sanciones, indemnizaciones, depreciaciones, que pues digamos que no lo puedo reflejar dentro de la parte fiscal. ¿Listo? Entonces ya voy 400 millones por debajo. ¿Listo? Hay otro ítem que se llama gastos de ventas. Los gastos de ventas fueron de 5.400 millones de pesos, ¿sí? Pero desde lo fiscal solamente me reconocieron 4.400 millones de pesos. Es decir, se me genera una diferencia de 1.000 millones que corresponden básicamente a gastos que no tienen soportes adecuados o que de pronto no tienen relación de causalidad, pero que yo lo reflejo en mi contabilidad. Solo que cuando voy a hacer la declaración de renta, al no gozar de la completitud de los requisitos que me permiten descontarlos del pago de mis impuestos, pues no los puedo sumar en ese ítem. Luego vienen otros gastos que según la contabilidad ascienden a 300 millones de pesos, pero que para efectos fiscales solamente me reconocieron 100 millones de pesos. ¿Ok?
Eso me arroja una diferencia de 200 millones de pesos que corresponden a, qué sé yo, al gravamen a los movimientos financieros, intereses de mora, otros gastos no deducibles, en fin. Cuando uno hace la depuración es que encuentra que no todas las cifras contables me las puedo llevar para mi parte tributaria. Ahora bien, si miramos las tres últimas filas, básicamente en la primera tenemos el resultado contable. Entonces, si yo sumo toda la columna de la contabilidad de las normas internacionales, me da un total de 10.300 millones de pesos, ¿sí? Mientras que el resultado de lo fiscal me asciende a 11.900 millones de pesos. O sea, es mayor el total que me da desde lo fiscal que desde lo contable. Y eso me da una diferencia de 1.600 millones. Esos 11.900 millones de pesos que tenemos acá resultan del depuramiento de esa base fiscal, es decir, la renta líquida en relación con la utilidad comercial. Y es sobre esa tasa, sobre esa base fiscal, sobre la cual se aplica la tasa nominal. ¿Okay? Ahora, aquí lo tengo el 33%, póngale el 35%, póngale el 31%, la tarifa que usted quiera. ¿Okay? En esta fila, denominada impuesto, hace referencia a la tasa nominal, que para este efecto, para este ejemplo es del 33, aquí puede haber sido el 35, simplemente uno lo calcula, que si la aplico a mi utilidad contable, me arroja un total a pagar de 3.399 millones, pero que si yo se la aplico a lo fiscal, me da 3.927 millones, es decir, me arroja una diferencia de 528 millones de pesos. ¿Ok? Es decir, tuve que pagar una diferencia mayor en 528 millones de pesos a nivel de mi impuesto. Y entonces viene la última fila, que se llama tasa de tributación. Esa tasa de tributación contiene la siguiente información. Sucede que cuando tomo ese impuesto, que es el efectivamente pagado, es decir, estos 3.927 millones de pesos, y lo comparo con el resultado contable, que es 3.399 millones de pesos, encontramos que mi tasa de tributación nominal no fue del 33% para ese año, ¿sí? Sino que fue del 38.1%. ¿Cómo sale eso? Yo tomo los 3.927 millones de pesos y lo divido entre el resultado de lo contable. Esa operación, 3.927 dividido 10.300 millones, me da una tasa de 38,1%. Que eso es lo que se conoce como la tasa efectiva de tributación, que para nuestro ejemplo supera a la tasa de tributación, que para este caso es del 33%, la supera en 5.13 puntos porcentuales. Es por esta razón que generalmente debemos tener más cuidado con la tasa efectiva que con la tasa nominal, porque por disposiciones legales no siempre se termina tributando sobre la utilidad comercial, ya que, pues, digamos que aquí en este ejemplo, como vemos, hay muchos gastos que no son deducibles. Lo del 4 por 1000 solo es deducible la mitad. El pago del impuesto al patrimonio o el impuesto a la normalización no son gastos deducibles. Por esa razón, si tengo ese tipo de erogaciones a nivel contable, mi utilidad contable va a ser menor que la utilidad fiscal y por lo tanto la tasa efectiva va a ser mayor que la tasa nominal. Ahí es en donde nos debemos centrar para arrancar un proceso de planeación tributaria. Mirar qué tan exagerado es esta tasa efectiva versus la tasa nominal y poder determinar si este 5.13% lo podemos aguantar como empresa o tenemos que mirar cómo lo disminuimos. ¿Cómo lo disminuye? Pues mirando este tipo de gastos que están teniendo. Entonces, bueno, hay que disminuir las sanciones, no podemos seguir pagando sanciones por impuestos que nos estamos atrasando. ¿Cómo reduzco eso? Gastos sin soportes adecuados, pues hombre, empezar a implementar políticas en donde se impida recibir de parte de proveedores facturas sin la completitud de los requisitos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar. Ese es un muy buen punto de partida para iniciar con una buena planeación tributaria. Y aquí viene un temita que es bien importante y se conoce como
los famosos vehículos societarios y la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La relación socioaccionista. Digamos que esa correlación que existe de vehículos societarios y la sociedad la debemos tener en cuenta siempre que queramos desarrollar un proceso de planeación. Tal y como lo explicábamos al comienzo de esta sesión, las sociedades y las personas naturales, obviamente, pues somos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Cuando una persona natural, bien sea nacional o extranjera, constituye un vehículo societario, ¿qué es un vehículo societario? Por ejemplo, una SAS, una sociedad anónima, una sociedad limitada o cualquier tipo de persona jurídica, básicamente está generando una nueva persona y por lo tanto está creando un nuevo contribuyente para ese impuesto sobre la renta. Las personas que constituyen una sociedad tienden a obtener utilidades o dividendos de ese vehículo societario. ¿Ok? Esto lleva a una situación especial. Si la sociedad es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y el accionista también es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta de persona natural, porque es que aquí el socio está pagando desde la persona natural como desde la persona jurídica. Entonces, ahí podríamos estar generando un efecto de doble tributación, porque al accionista le estamos cobrando sobre sus dividendos como persona jurídica, pero también le estamos cobrando como persona natural. Si eso llegase a pasar, eso es un desincentivo a la inversión y probablemente ese tipo de vehículos societarios no se utilizarían, porque no tengo ningún beneficio como socio. No me sirve de nada crear otra empresa si voy a tener que seguir pagando la misma cantidad de impuestos. Entonces, es por esto que las normas tributarias colombianas están diseñadas para prevenir esa doble imposición, pero también tienen como objeto procurar la doble no imposición, es decir, que no por el hecho de no cobrarle 2 veces el mismo impuesto, no deje, o sea, deje y no le cobre ninguno. ¿Okay? Entonces, eso tampoco va a pasar. Pero digamos que aquí tenemos esta relación en donde las sociedades son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, pero los accionistas también son sujetos pasivos. Entonces lo que hay que evitar es, desde lo tributario, cómo hacer para que esos contribuyentes no vayan a pagar doble vez ese impuesto. Entonces, las normas están diseñadas para prevenir la doble imposición, pero también procurar evitar la doble no imposición. Entonces, veamos esto con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que usted es un accionista de una sociedad anónima. Ahí está. Ese es usted. Y con el tiempo, usted decide crear un nuevo negocio bajo una figura de una SAS, ¿sí? En donde usted va a ser el mayor accionista, ¿sí? Esa SAS desarrolla su objeto social durante un año y obtiene unas utilidades de 200 millones de pesos, ¿ok? Cuando usted debe presentar la declaración de renta, pues va a tener que presentarla. Aquí vuelvo y digo, la tarifa es lo de menos. Aquí yo lo hice con una tarifa del 32%. Esa tarifa la va a aplicar sobre esa utilidad y le da 32% de 200 millones, le da 64 millones de pesos. ¿Ok? Entonces va a tener que pagar una tarifa de 32 o el 35% sobre esa utilidad, por lo que le va a quedar una utilidad distribuible de 136 millones aplicando esa tarifa. ¿Ok? Ahora bien, cuando usted obtenga ese ingreso, de esos 136 millones, como accionista de la sociedad anónima, por distribución de dividendos, si no existiese ninguna norma que permitiera obtener ese ingreso como no grabado, usted tendría que pagar impuesto sobre esos 136 millones de pesos. O sea, paga sobre esta utilidad de 200 millones una tarifa del 32%, es decir, pagó 64 millones y le quedó una utilidad de 136 millones. Cuando esa utilidad la tiene que declarar dentro de esta sociedad, le aplican también el 32%. Entonces, a usted, por una utilidad de 200 millones, tuvo que pagar un impuesto de 108 millones de pesos.
de 200 millones, o sea, tuvo que pagar un impuesto de más del 50% de la utilidad. Entonces, en ese caso, esto es lo que se configura como una doble imposición, porque estará pagando un doble impuesto, tanto como una SAS como por una sociedad anónima. ¿Okay? Eso es lo que no se puede permitir. Ahora, es ahí, y esto lo descubrió el Estado colombiano y dijo, no, vamos a legislar, y lo hizo a través del artículo 49 del Estatuto Tributario, que dispone que cuando haya, digamos que cuando la utilidad haya estado sujeta a imposición en la sociedad que va a distribuir los dividendos, ese receptor de los dividendos, o sea, en este caso la sociedad anónima, ese receptor de los dividendos, en este caso usted como accionista de la sociedad anónima, va a tratar esos 136 millones como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Y eso le va a permitir a usted poder disfrutar de estos impuestos, porque eso usted ya pagó esos impuestos acá, como una SAS, usted ya lo pagó. No implica que porque se lo lleva para la sociedad anónima va a tener que volver a pagar sobre esos ingresos una tarifa del 32, del 35, del 34%, la tarifa que sea. Eso ya lo prevé el Estado colombiano. Se trata esa utilidad como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Ahora, continuando con este mismo ejemplo, ese artículo 49 del Estatuto Tributario procura que, por ejemplo, si en la SAS tuvo, digamos que un impuesto, tuvo una utilidad de 200 millones, pero suponga que tuvo un impuesto sobre la renta de 0 pesos, es decir, recibió los 200 millones como utilidad. Cuando esos 200 millones lleguen los tenga que reportar bajo la sociedad anónima, ya no van a tener el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en un ingreso ordinario que estará sometido a tributación en la sociedad anónima. Es decir, aquí, digamos que el objetivo es que se grave el impuesto en el vehículo societario de la SAS o en la sociedad anónima, pero que se grave en alguno de los dos, ¿ok? En este caso, los 200 millones pierden la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional y se convierten en un ingreso ordinario debido a que su impuesto en la SAS fue de 0 pesos. Es decir, aquí se le va a aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta, porque llegó aquí limpio, esos 200 millones no tuvieron utilidad y acá se le va a aplicar. Ahora bien, dependiendo de las políticas públicas que el Estado quiera realizar, puede que los beneficios que originen que en la SAS no se paguen impuestos sobre la renta terminen trasladándose al accionista en la sociedad anónima, pero eso tiene que ser establecido por expresa disposición legal, es decir, el Congreso tiene que establecerlo, eso tiene que quedar totalmente claro. Si no se hace de esa manera, en alguno de estos dos escenarios van a grabarle esa utilidad, ¿ok? O bien como SAS o bien como sociedad anónima. Pero esto es lo que pasa en la vida real cuando se tienen vehículos societarios. Uno como empresa busca la manera de cómo reducir sus costos, busca la manera de cómo reducir el impuesto que tiene que pagar, pero el gobierno nacional ya ha determinado, ya ha legislado frente al tema. No significa que no hayan trampas o que no haya elusión frente a estas figuras, claro que la hay y lo vamos a ver en las exposiciones, pero básicamente este es el deber ser de ese tipo de situaciones, ¿ok? Yo creo que dejemos acá. En la próxima sesión culminamos lo que nos falta y nos metemos ya con otro tema, también digamos que un poquito más interesante de lo que hemos visto el día de hoy, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda. ¿Estuvo muy ladrilluda la clase? No, profe, estuvo buena la clase. Ah, qué bueno, me alegra. Muchas gracias. Entonces, pues nada, si no hay ninguna pregunta, pues no, les agradezco muchísimo la asistencia. Cuéntame, Ana. Profe, qué pena, estoy sin voz. Le Uy, se escribí la nota. pregunta
Escribí Ay, la pregunta perdón. en el chat, por favor. Ok, ya la leo. Dice, profe, una pregunta. Respecto al tema de exposición de planeación tributaria internacional, ¿podemos tomar como base de consulta la página del CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias? Bueno, de pronto yo me inclinaría más si acuden a esta fuente. Se llama el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Es que el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias de pronto tiene información que los puede llegar a confundir por su magnitud, ¿no? Porque puede traer información o ejemplos desde la óptica de otro país y ahí usted se me puede confundir. Si mira algo dentro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, ahí puede encontrar información. Los invito a que entren a esa página o buscas el tema y le agregas la ICDT para que la consulta que hagas a través del navegador traiga únicamente material relacionado con el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en nuestro país. Entonces yo creo que esa sería una mejor fuente, Ana. Ok, perfecto, muy bien. María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, profe, buenas noches. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta a usted solito? Sí, claro. Entonces, si quieres, espérame al final Sí, señor. y lo miramos, ¿ok? Bueno, no sé si de pronto hay más preguntas, cosas que quieran aclarar. Perfecto, si no es más, entonces, dime, Esperanza. No, profe, gracias. Ah, bueno, no, a ti. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias. Ay, profe, yo tenía una pregunta. Listo, no. Dime. Lo de la evaluación del lunes 12, que ese día es festivo. Ok. Nosotros no clases los festivos. Sí, pues digamos que el lunes pasado fue festivo y yo hice la clasecita. Lo que pasa es que no nos podemos dar el Ah, lujo esa no la vi. de no, pero está grabada y está publicada, entonces ahí la puedes Ah, listo, la voy revisar. a buscar. Pero, Pensé pero que no, sí, no la daban. pero digamos que no me puedo dar el lujo de no hacer la sesión porque, pues digamos que no, Tiene no mucho tenemos festivo mucho por allí. tiempo. Sí, y se nos atraviesa cualquier cantidad de festivos más en esta época del año. Entonces, sí, yo procuro hacer sesiones, a menos que haga lo que hice el lunes pasado, que lo que hice fue publicarles los 3 videos sobre un caso que hice de planeación tributaria para una persona natural obligada a llevar contabilidad, para que se den cuenta que también desde las personas naturales se puede desarrollar procesos de planeación tributaria. Entonces, como para que le puedas echar una ojeadita, es largo. Son 3 videos, más o menos son 2 horas 45 para que lo puedas, te puedas programar y los puedas ver. Está fraccionado en cuál es el problema. Luego hay otro video que habla de datos y hay otro que habla de la solución. Entonces, como para que lo puedas ver eh, fraccionadamente y lo puedas estudiar de esa misma manera. Listo, muchas gracias. Bueno, Verónica, a ti. Bueno, chicas, me quedo entonces con María Alejandra. Feliz noche. Gracias, profe. Lo mismo, Daisy, cuídate.